Hola a todos, esta es la continuación del video que íbamos a pasar ayer, o de la clase que íbamos a pasar ayer, en la que les voy a hablar de la estructura del genoma dentro de la célula. ¿Por qué es importante hablar de esto? Fíjense. ¿Se acuerdan ustedes que vimos estos dos datos? Por un lado, estuvimos viendo el tamaño del genoma de diferentes organismos. En este caso, por ejemplo, vamos a concentrarnos en el de E. coli, que son 4 millones de pares de bases. Y les había mostrado también las características generales de las células procariontes, en donde una bacteria podría tener entre 1 y 10 micrómetros de longitud. Esto representa un problema porque esta molécula es muy grande para tratar de acomodarla de manera lineal dentro de la célula. Si hiciéramos un dibujo a escala, por ejemplo, el tamaño de una E. coli sería este pequeño puntito que ven aquí. Y si lograran desenrollar todo el genoma y acomodarlo de manera circular alrededor de esa E. coli, este sería el tamaño de su genoma. Para los que no me creen, ahí está una fotografía en donde se ve una célula de E. coli lisada en una microscopiada con un microscopio electrónico, y esto que se ve aquí es el material genético o el cromosoma circular de E. coli. Todo esto tiene que estar acomodado dentro de este espacio. Entonces, el DNA, para caber dentro del espacio, dentro del volumen que tiene una célula procarionte, tiene que compactarse, no puede meterse de manera lineal dentro de la célula. Uno de los ejemplos que ponen para que entiendan a qué me refiero con el superenrollamiento es el de estos teléfonos antiguos, en donde los cables, se acuerdan que, no sé si se acuerdan, sus papás seguro sí, están como formando una hélice, pero conforme va pasando el tiempo esto se va superenrollando sobre sí mismo. Yo creo que también lo han visto con algunos de los cables de sus audífonos cuando están en la mochila, que empiezan a enrollarse sobre sí mismos, y eso los hace que se compacten y ocupen menos volumen. Estos dos, por ejemplo, son ejemplos de tipos de enrollamiento. Este es un enrollamiento plectonémico, así es como le llaman, en el que una de las hélices está enrollada alrededor de la otra. Cada una de estas rayas negras en realidad es una doble hélice de la molécula de DNA. Y digamos, esto sería un acercamiento de esta sección, y una misma molécula de DNA está enrollada sobre sí misma, formando una hélice más compacta, digamos. Este tipo de enrollamiento es lo que le llaman un enrollamiento en solenoide. Es como, en este caso es como si tuvieran un objeto circular en el centro y luego fueran enrollando el DNA alrededor de él. Como por ejemplo las mangueras cuando están enrolladas, o cuando ustedes enrollan los cables de sus auriculares de manera decente alrededor de un lápiz o de algo para que no se les enreden, sería un enrollamiento similar a este enrollamiento en solenoide. Esto ocurre naturalmente con el DNA. Se ve, por ejemplo, en esta diapositiva, en donde esto es una fotografía o una micrografía de un plásmido. ¿Se acuerdan que los plásmidos eran elementos extracromosomales, pero que también están hechos de DNA y que tienen algunas bacterias? Esto es cuando no está enrollado, y si lo dejan un tiempo, o más bien puede coexistir con otras formas en las que la doble cadena se enrolla sobre sí mismo en un enrollamiento plectonémico, y puede seguir compactándose hasta llegar a un nivel en el que disminuye su tamaño o su volumen varios 100 veces. Dentro de las bacterias, el DNA no se encuentra, o sea, aunque les he repetido que no tiene un compartimiento celular y que está en el citosol, sí está en el citosol, pero no está totalmente desarreglado. Está localizado en una parte dentro de la célula y forma lo que llamaríamos un nucleoide. En este caso, por ejemplo, estas son bacterias, y lo que ven brillando dentro de ellos es su material genético que está teñido. Entonces nosotros sabemos que no hay una estructura celular que lo mantenga separado del resto de la célula, pero como pueden ver aquí, tampoco está regado por toda la célula, sino que está compacto en una cosa que le llaman nucleoide. Esta célula, por ejemplo, que tiene dos aquí, lo que sucedió es que esta ya replicó su material genético, entonces ahora tiene dos copias, pero aún no se ha dividido. Pero por lo general cada una de ellas debería de tener una sola copia. Este DNA se mantiene unido a cierta parte
de la célula, porque hay proteínas que lo ayudan a mantenerse pegado allí. Esas proteínas, por ejemplo, aquí están representadas con estos círculos, son proteínas que se parecen mucho a las histonas. Ahorita vamos a ver qué es una histona. Una histona es una proteína que tiene sitios de unión a DNA o que puede enrollar DNA alrededor de sí misma. Y entonces organizan el genoma de tal manera que forman esta especie de dominios súper enrollados para mantener el DNA más o menos organizado dentro de la célula. Esto de aquí está pegado a una parte de la membrana celular. Por eso el DNA se mantiene, digamos, localizado en una parte de la célula. Y lo que está representando estas flechas, cada uno de estos dominios de DNA puede contener hasta 10.000 pares de bases. Entonces, con unos 500 de estos podrían más o menos acomodar todo el genoma bacteriano en el caso de E. coli. Lo que representan estas flechas es que estos dominios de DNA no están definidos y no es que no se puedan cambiar, sino que tienen un comportamiento dinámico. ¿A qué me refiero con eso? Que la misma cadena de DNA o que un dominio dentro de la célula puede deshacerse o desenredarse si lo necesitan utilizar para hacer alguna proteína o algo, y que las células pueden unirse a distintas partes de esto. Entonces hagan de cuenta que ustedes pueden jalar esta hebra y entonces van a empezar, digamos, la proteína se va a ir recorriendo hacia arriba y la cantidad de DNA que está dentro de este dominio o la región del DNA que está dentro de este dominio varía dependiendo o más bien varía con el tiempo. Ahora, el problema es mucho más grande cuando empezamos a hablar de un genoma eucarionte. ¿Se acuerdan la diferencia en tamaño entre genomas procariontes y eucariontes? Entonces, por ejemplo, una bacteria como E. coli, según las tablas que habíamos visto antes, tiene alrededor de 4,5 millones de pares de bases, mientras que un genoma humano tiene alrededor de 3,000 millones de pares de bases. Imagínense la comparación en tamaño. Aunque las células eucariontes son mucho más grandes que las células procariontes, el núcleo de las células es todavía mucho más compacto. Entonces, para poder meter todo este material genético dentro del núcleo, tiene que estar súper compactado y más o menos, o más bien organizado dentro del núcleo. Esta era una pregunta que tenía para ustedes. ¿Creen que es suficiente el superenrollamiento para meter una cantidad tan grande de DNA en un núcleo tan pequeño? Obviamente no. Y para eso les propongo aquí algunos datos. Por ejemplo, el cromosoma humano 1 tiene alrededor de 247 millones de pares de bases. Para que se den una idea de cuánto estamos hablando, si imprimiéramos todas esas bases en un libro, representando cada nucleótido con una letra, el libro tendría que tener 200.000 páginas. El tamaño total del DNA humano, 60.000 millones de pares de bases. Si les imprimimos en libros con, 6.000 millones de pares de bases, si les imprimimos en libros con 1.000 hojas cada uno, necesitaríamos alrededor de 10.000 libros para representarlos, representando los nucleótidos de la misma manera que aquí. Si ustedes pudieran sacar el ADN que tiene una sola de sus células y agarrar todos los cromosomas y desenrollarlos y pegar uno con otro, el tamaño de esa cadena de DNA sería aproximadamente de 2 metros, considerando los 46 cromosomas que tiene. Ahora imagínense, un solo organismo promedio como nosotros tiene alrededor de 13 billones de células en el cuerpo humano. Si ustedes multiplican estos 13 billones por estos 2 metros, les va a dar que la cantidad de DNA, si pudieran ustedes acomodarlo uno después del otro, podría recorrer la distancia, o más bien equivaldría a la distancia que tiene la Tierra al Sol unas 600 veces. Entonces imagínense compactar esa cantidad de material genético dentro de un espacio tan pequeño como el núcleo. Entonces, para lograr compactar todo ese material genético en eucariontes, el DNA forma estructuras mucho más complejas, porque lo que tiene que pasar es que el DNA tiene que compactarse alrededor de 50.000 veces para entrar dentro del núcleo. Este es un resumen de lo que vamos a ir viendo y los diferentes niveles de compactación que van a encontrar en el DNA. El primer nivel de compactación es que la doble hélice se enreda alrededor de unas proteínas que se llaman histonas y forman una estructura a la que le llaman
el collar de perlas. Electrónicamente se ve así. Esto se sigue compactando y se van organizando los nucleosomas en una estructura parecida a un selenoide. Estos selenoides se compactan aún más y forman unas estructuras llamadas asas, y estas asas se compactan aún más y el máximo nivel de compactación sería un cromosoma. Y no solo un cromosoma, sino un cromosoma en metafase. El primer nivel de compactación del DNA es el nucleosoma. De lo que se trata es que una cadena de DNA se enrolla alrededor de lo que podríamos decir es un núcleo de proteínas y cada cierta distancia se va enrollando alrededor de otro núcleo de proteínas. Este núcleo de proteínas, que forma parte del nucleosoma, está hecho de 8 proteínas. Estas proteínas se llaman histonas. Las histonas que lo forman son estas, H2A, H2B, H3 y H4, y hay 2 de cada una de estas dentro de un nucleosoma. Esta es más o menos la estructura, fíjense, 1, 2, 3, 4 proteínas y 4 proteínas abajo. Por eso aquí dice que es un octámero de histonas. Un octámero significa que son 8 proteínas. El DNA se enrolla alrededor del centro del nucleosoma y luego hay una histona extra, la histona H1, que lo que hace es como si fuera un clip y evita que este DNA se vaya a desplazar sobre el nucleosoma o se vaya a desenredar. Esto que está aquí en moradito es lo que le llaman el DNA linker o el DNA de unión, y es, digamos, este espacio que está aquí, el DNA que está entre un nucleosoma y otro nucleosoma. Cuando ustedes enrollan todo el DNA alrededor de nucleosomas, el DNA se compacta alrededor de 11 veces. Esta es una fotografía en la que se ven las proteínas, las histonas. En realidad no es una fotografía, es un modelo obtenido a partir de difracción de rayos X de un nucleosoma. Si ustedes ven una serie de nucleosomas en un microscopio electrónico, lo que verían es una cosa como esta. Entonces, a esta estructura le llaman una estructura del collar de perlas, porque les recordaba cuando lo vieron, un collar de perlas, y algunos otros libros lo van a encontrar como fibra de 10 nanómetros. Entonces acuérdense, lo que hicimos aquí fue tomar el DNA, enrollarlo alrededor de un core de histonas, de 8 histonas, y entonces como lo vamos enrollando, vamos disminuyendo el tamaño de la cadena de DNA. Después de que ya están enrollado el DNA en los nucleosomas, estos nucleosomas empiezan a tomar una organización más o menos regular, que es a lo que le llaman un selenoide o una fibra de 30 nanómetros. Entonces, fíjese, cada uno de estos nucleosomas empiezan a formar una estructura que se parece a esta. Esta está, si ustedes la vieran de frente, ¿sí? Y esta sería si ustedes la vieran de lado, ¿sí? Entonces empiezan a ver que más o menos 6 nucleosomas forman una especie de roseta, y esto se va repitiendo a lo largo de la cadena de DNA, y entonces siguen compactando más y más el DNA. Parte de lo que ayuda a que estas proteínas o estos nucleosomas se mantengan en esta posición como de roseta es la histona H1 que se encontraba fuera de los nucleosomas. Esta es la misma representación, y lo único que quiero decirles aquí es que después de que ya habían compactado el DNA alrededor de 11 veces solo por enrollarlo en nucleosomas, cuando lo acomodan en una fibra como esta, en lo que los nucleosomas tienen esta forma de roseta y se van formando un selenoide, el nivel de compactación del DNA llega hasta 100 veces. Si ustedes midían el tamaño de aquí, más o menos son 30 nanómetros de distancia. Y entonces a esta estructura se le llama la fibra de 30 nanómetros. Esta es otra vez una fotografía electrónica de cómo se ve la fibra de 30 nanómetros. Y lo que está teñido es el DNA, y los puntitos que ven son los nucleosomas o las proteínas que forman parte del nucleosoma. Estas fibras de 30 nanómetros todavía se van compactando aún más alrededor de lo que le llaman el andamio nuclear. Esta es una serie de proteínas que están pegadas a la membrana nuclear. Y ahora estos tubos que ven aquí, lo que están representando cada uno de estos es una cosa como esta. Entonces ya no estoy viendo una fibra de DNA aquí, sino en cada uno de estos lo que estoy viendo es una fibra de 30 nanómetros. Y entonces se acomodan a lo largo de lo que llaman el andamiaje nuclear o el andamio nuclear. Y cada uno de estos forma lo que le llamarían un loop o una asa.
en donde cada una de estas asas tiene entre 20 y 100 kilopares de bases, o sea, entre 20.000 y 100.000 pares de bases. Si ustedes siguen compactando eso todavía más, va a llegar un punto en el que está tan compacto que forma lo que le denominamos cromosoma. El cromosoma es el máximo nivel de compactación del DNA. ¿Ok? Probablemente, y en algunos de sus trabajos he visto que cuando hablan de cromosomas piensan en una estructura como esta, pero es importante decirles que esta estructura en realidad es un cromosoma en metafase. O sea, los cromosomas dentro de la célula no se encuentran de esta manera. Solo adquieren esta estructura cuando ya la célula está a punto de dividirse y el DNA tiene que estar súper compacto. Si ustedes se acercaran a la puntita de uno de estos, lo que verían es una cosa como esta. Aquí el DNA está súper compacto, aquí está menos compacto, y cada una de estas hileras que ustedes ven aquí son parte del DNA que está desenrollado, o la parte más externa del DNA que está en ese cromosoma. Ahora, acuérdense que ya les había yo dicho que cuando llamábamos cromosoma era porque histológicamente se veían como cuerpos que adquirían color. Y les había hablado que los cromosomas están hechos de cromatina. A lo que le llamamos con cromatina es a la asociación que existe entre el DNA y las proteínas. ¿Qué proteínas? Las histonas que les mencioné antes. Y entonces, cuando el DNA está acomodado en cromatina en eucariontes, hay maneras de referirse a ella. Por ejemplo, cuando estamos hablando de eucromatina, nos referimos a esta parte de aquí. Todo este DNA, aunque no lo vemos, en realidad está asociado con proteínas. Entonces, es una zona o una parte del cromosoma que está menos compacta y por lo general se está expresando. O sea, los genes que están contenidos en esta región están siendo transcritos y traducidos. La parte que está más aquí adentro es donde el DNA se encuentra mucho más compacto. Estas zonas son transcripcionalmente inactivas, o sea, no se están expresando, y a esto es a lo que le llaman heterocromatina. Entonces, a diferencia de lo que ustedes sabían hasta ahorita, en realidad los cromosomas que se ven como X es un cromosoma en metafase. Si ustedes pudieran ver en cualquier momento un cromosoma dentro del núcleo, más bien verían una cosa como esta, que les recuerda más a un plato de espagueti, por ejemplo. Una cosa interesante es que los cromosomas dentro de estos están pintados de distinto color aquí, para que se den cuenta que cada uno de ellos es un cromosoma distinto. Y espacialmente tienen cierto orden dentro del núcleo, o sea, no es como que ustedes agarraron todos los cromosomas y los acomodan en el núcleo, sino que tienen una posición relativamente definida respecto a un cromosoma del otro. Para mantenerse dentro del núcleo, tienen unas proteínas, estas proteínas que están aquí, que son parte del andamiaje nuclear. Esta es la membrana del núcleo. Estas serían proteínas que son parte del andamiaje nuclear. Y estas son asas de DNA de 30 nanómetros. Si les empiezan a compactar lo suficiente, se verían así, que ya es como se ve un cromosoma. Esta fotografía de aquí es precisamente para repetir lo que les estaba yo diciendo, que no es como que el DNA carezca de organización dentro del núcleo, sino que la posición relativa de un cromosoma respecto al otro cromosoma es más o menos conservada. Por ejemplo, siempre van a encontrar el cromosoma 8 cercano al cromosoma 5, cercano al cromosoma 11, porque tienen un lugar dentro del núcleo, no nomás están aventados tal cual. Ese es nuestro video de la organización del genoma dentro del núcleo. Entonces, en resumen, acuérdense, el DNA tiene que compactarse para poder caber dentro de la célula a la que pertenece el genoma. Primero empieza a superenrollarse y es una manera natural de compactar el DNA, pero en bacterias se aglomera alrededor de una estructura que llamamos el nucleoide, aunque no tiene membrana ni nada. Parte del DNA está pegado a las membranas de la célula, o sea, la membrana externa, la membrana plasmática, y eso hace que se compacte. Y en eucariontes tenemos distintos niveles de compactación. El DNA primero tiene que enredarse alrededor de las histonas y forman los nucleosomas. Estos nucleosomas se compactan mucho y forman la fibra de 30 nanómetros. Esas fibras de 30 nanómetros se compactan aún más y forman las asas, y esas asas se compactan aún más y forman el cromosoma. ¿Ok? Nos vemos
en la siguiente clase o el siguiente video y espero que haya quedado claro para todos. Nos vemos pronto.